Hay momentos en la vida donde el dolor no llega con gritos ni golpes, sino con el silencio ensordecedor de los que deberían amarte. Julián Méndez, de 62 años, jamás imaginó que en la boda de su hija, el día que había esperado durante décadas, descubriría que para su familia era invisible. Una mesa vacía en el rincón más alejado de la hacienda San Miguel se convirtió en el escenario de su humillación más profunda, mientras todos celebraban sin él. Pero lo que nadie anticipó fue que un desconocido estaba observando cada detalle de aquella injusticia y que su decisión de levantarse y caminar hacia Julián cambiaría todo en cuestión de segundos. Esta es una historia sobre dignidad, segundas oportunidades y el respeto que a veces viene de donde menos lo esperas. Si esta historia te conmueve, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos que tocan el corazón. La camioneta blanca de Julián avanzaba despacio por el camino empedrado que conducía a la hacienda San Miguel, en las afueras de Morelia, Michoacán. Era media tarde del sábado y el cielo de octubre lucía un azul intenso, apenas interrumpido por algunas nubes algodonosas que flotaban perezosas sobre los cerros circundantes. El viento traía el aroma de los pinos y jacarandas que bordeaban el camino, mezclado con el perfume dulzón de las bugambilias que trepaban por los muros de piedra de la hacienda. Julián conducía con las manos firmes sobre el volante, aunque por dentro sentía un remolino de emociones. Llevaba su traje gris oscuro, el mismo que había usado en su propia boda 30 años atrás, ahora un poco ajustado en la cintura, una corbata azul marino que su difunta esposa le había regalado, y zapatos negros pulidos hasta brillar como espejos. Se había levantado a las 5 de la mañana en su pequeña casa de San Miguel el Alto, Jalisco, para hacer el viaje de 6 horas hasta Morelia. No importaba la distancia ni el cansancio. Era la boda de Sofía, su hija única, su princesa. «Ya llegamos, papá», murmuró para sí mismo mientras estacionaba la camioneta bajo la sombra de un fresno centenario. Desde el estacionamiento podía ver la majestuosidad de la hacienda San Miguel, una construcción colonial del siglo XVIII con muros de cantera rosa, arcos de medio punto y un jardín central donde habían instalado las mesas para la recepción. Decenas de automóviles lujosos, BMW, Mercedes-Benz, Audis, brillaban bajo el sol de la tarde. Julián tragó saliva. Su camioneta de 10 años, con la pintura descarapelada en el cofre y una abolladura en la puerta trasera, se veía fuera de lugar entre tanto esplendor. Pero no estaba ahí por los lujos. Estaba por Sofía. Caminó hacia la entrada principal, donde un arco de rosas blancas y follaje verde enmarcaba las puertas de madera tallada. Dos jóvenes vestidos de negro, evidentemente personal del evento, le indicaron con gestos corteses dónde dirigirse. Julián siguió el camino de losetas de barro cocido que atravesaba el jardín, sintiendo cómo su corazón latía más fuerte con cada paso. La ceremonia se llevaría a cabo en la capilla privada de la hacienda, una pequeña joya arquitectónica con vitrales que proyectaban colores sobre las bancas de madera noble. Julián llegó con 20 minutos de anticipación, esperando encontrar a Sofía para saludarla antes de que comenzara todo. Pero lo que encontró fue un muro invisible de incomodidad. Parado en el atrio de la capilla, reconoció rostros familiares: su hermano Ricardo, su cuñada Patricia, sus sobrinos Andrés y Valeria, y al fondo, su exesposa Elena con su nuevo marido, Roberto Villalobos, un empresario textil de Guadalajara. Todos vestían elegantemente, como si hubieran salido de las páginas de una revista de sociedad. Ricardo llevaba un traje italiano color crema. Patricia lucía un vestido largo color durazno con bordados dorados. Elena resplandecía con un conjunto azul turquesa que resaltaba su figura aún esbelta a sus 58 años. «Buenas tardes», dijo Julián acercándose al grupo con una sonrisa sincera. El silencio que siguió fue como un balde de agua helada. Ricardo levantó la vista apenas un segundo, asintió con la cabeza sin pronunciar palabra y volvió su atención a su teléfono celular. Patricia fingió no haberlo escuchado, ocupada ajustándose una pulsera de oro.
Andrés y Valeria, que años atrás corrían a abrazarlo cuando lo veían, ahora lo miraron con expresiones neutras, casi de piedra, antes de voltear hacia otro lado. Elena fue la única que respondió, pero sus palabras fueron más cortantes que el silencio de los demás. «Julián, ¿viniste?», dijo en tono plano, sin emoción. «Claro que vine. Es la boda de mi hija», respondió Julián, manteniendo la compostura a pesar del nudo que comenzaba a formarse en su garganta. «Bien, pues busca tu lugar. La ceremonia está por comenzar». Y eso fue todo. Elena se dio la vuelta y caminó hacia la capilla del brazo de Roberto, quien ni siquiera le dirigió una mirada a Julián. Los demás siguieron su ejemplo, dejando a Julián parado solo en el atrio, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón y una sensación de desconcierto que le apretaba el pecho. ¿Qué había pasado? ¿Por qué este rechazo tan abierto? Julián sabía la respuesta, aunque le doliera admitirla. Hacía 5 años, su pequeño taller de carpintería en San Miguel el Alto había quebrado. Una combinación de mala administración, deudas acumuladas y la llegada de muebles baratos importados había terminado con el negocio que su padre le había heredado. Perdió todo: el taller, sus ahorros, su casa. Tuvo que declararse en bancarrota y mudarse a una vivienda modesta en las afueras del pueblo, donde ahora trabajaba como maestro carpintero para un taller más grande, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Sofía estaba en la universidad cuando todo colapsó. Elena, su ex esposa, llevaba años divorciada de él. Su relación había terminado mucho antes de la quiebra, pero la caída financiera de Julián pareció confirmar todas las razones por las que ella lo había dejado. «Eres un fracasado», le había dicho Elena en más de una ocasión. «No supiste cuidar lo que tu padre construyó, no supiste darnos una vida digna». Y su familia, Ricardo, Patricia, los sobrinos, había adoptado la narrativa de Elena como si fuera verdad absoluta. Julián se había convertido en la oveja negra, el ejemplo de lo que no se debe ser, el tío del que mejor no hablar en las reuniones familiares. Pero Sofía era diferente, o al menos eso había creído Julián. Entró a la capilla y buscó un lugar donde sentarse. Los primeros bancos estaban reservados para la familia inmediata. Julián vio a Elena y Roberto sentados en el primer banco del lado derecho, junto a Ricardo, Patricia y los sobrinos. Del lado izquierdo estaban los padres del novio, los Santibáñez, una familia prominente de Morelia dueña de varias concesionarias de automóviles, rodeados de tíos, primos y amigos cercanos. Julián caminó por el pasillo central, sintiendo el peso de las miradas discretas que lo seguían. Algunos invitados lo reconocieron, antiguos conocidos de cuando su vida era diferente, y desviaron la vista con rapidez, como si mirarlo demasiado tiempo fuera contagioso. Otros simplemente no lo conocían y lo observaron con curiosidad. Ese hombre mayor, con el traje anticuado y el rostro curtido por el sol y los años, claramente no encajaba en medio de tanta opulencia. Encontró un lugar en el quinto banco, del lado derecho, cerca del pasillo. Se sentó despacio, alisando el pantalón sobre sus rodillas, y esperó. La capilla se llenó rápidamente. Más de 150 personas ocupaban cada rincón del espacio. Había risas suaves, murmullos de conversación, el tintineo de joyería cara, el aroma de perfumes franceses mezclándose con el incienso que ardía en los candelabros de bronce. Entonces sonó la música. El Ave María de Schubert, interpretado por un cuarteto de cuerdas que Julián no podía ver, pero cuyo sonido llenaba la capilla con una belleza casi celestial. Todos se pusieron de pie, y por el pasillo central apareció Sofía. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su hija lucía radiante. El vestido de novia era una obra de arte, satín blanco marfil con bordados de encaje en el corpino, una falda amplia que flotaba con cada paso, un velo largo que caía como cascada de seda sobre sus hombros. Llevaba el cabello recogido en un moño elegante adornado con pequeñas flores naturales, y en su rostro había una sonrisa que iluminaba toda la capilla. Pero lo que partió el corazón de Julián en 1000 pedazos fue darse cuenta de quién la llevaba del brazo. No era él, era Roberto Villalobos, el nuevo esposo de Elena,
El hombre que había entrado en la vida de su hija cuando ella tenía 18 años, caminaba con Sofía por el pasillo, con la cabeza en alto y una sonrisa de satisfacción que a Julián le pareció obscena. Sofía pasó junto al banco donde estaba su padre. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Julián intentó sonreír, intentó transmitirle con los ojos todo el amor que sentía, todo el orgullo de verla convertida en esa mujer hermosa y exitosa. Pero Sofía apartó la vista casi de inmediato, sin devolverle la sonrisa, sin un gesto de reconocimiento, y siguió caminando. Julián se dejó caer en el banco, con las piernas temblorosas. Alrededor, los invitados seguían de pie, admirando a la novia, pero él no podía moverse. Sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera retorciendo lentamente. No solo lo habían excluido de caminar con su hija al altar, ni siquiera le habían avisado. Nadie le había dicho que Roberto tomaría su lugar. Simplemente lo dieron por hecho, como si Julián fuera un fantasma, un nombre en un papel, un inconveniente del pasado que mejor ignorar. La ceremonia transcurrió como un borrón. El sacerdote habló sobre el amor, el compromiso, la construcción de una vida juntos. Diego Santibáñez, el novio, un joven apuesto de 30 años con el cabello engominado hacia atrás y un traje de diseñador, pronunció sus votos con voz firme y segura. Sofía hizo lo mismo, con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas. Julián no escuchó nada. Su mente estaba atrapada en una sola pregunta. ¿Cuándo dejé de existir para mi propia hija? Cuando terminó la ceremonia y los novios salieron de la capilla entre aplausos y vítores, Julián se quedó sentado unos minutos más, esperando que el tumulto de invitados se despejara. Finalmente, cuando la capilla quedó casi vacía, se puso de pie y caminó hacia la salida. El jardín de la hacienda se había transformado en un escenario de ensueño. Luces de hadas colgaban de los árboles centenarios, creando un dosel luminoso sobre las mesas. Había arreglos florales enormes en cada mesa, rosas, hortensias, alcatraces, centros de mesa con velas flotantes y una pista de baile de madera pulida instalada junto a una fuente de cantera que borboteaba agua cristalina. Un mariachi de 10 elementos tocaba Cielito Lindo mientras los invitados se dirigían a sus lugares. Julián buscó la tabla de asientos, un elegante caballete de madera donde estaban impresos los nombres de los invitados y sus ubicaciones. Pasó el dedo por la lista, buscando su nombre. Mesa 1, familia de la novia, Elena Ramírez, Roberto Villalobos, Ricardo Méndez, Patricia Soto. Mesa 2, familia del novio, Jorge Santibáñez, Mónica Herrera, Alejandra Santibáñez. Mesa 3, amigos cercanos de los novios. Siguió buscando. Mesa 4, 5, 6, 7. Su nombre no aparecía en ninguna de las mesas principales. Finalmente, lo encontró. Mesa 12. Julián Méndez. Solo su nombre. Ningún otro invitado asignado a esa mesa. Julián sintió un frío recorrerle la columna vertebral. Caminó entre las mesas, esquivando meseros que llevaban charolas con copas de champán y canapés, hasta llegar a la mesa 12. Estaba en el rincón más alejado del jardín, casi oculta detrás de un grupo de palmeras. Era la mesa más pequeña de todas. Una mesa para 4 personas en medio de un mar de mesas para 10, cubierta con el mismo mantel blanco y el mismo arreglo floral que las demás, pero completamente vacía excepto por una sola tarjeta con su nombre. Julián se sentó despacio en una de las sillas, de cara al resto de la celebración. Desde ahí podía ver todo. La mesa principal donde Sofía y Diego sonreían y recibían felicitaciones. La mesa número 1 donde Elena, Roberto y el resto de la familia brindaban y reían. Las mesas de los amigos, los colegas de trabajo, los invitados de honor. Todos estaban rodeados de gente, de conversación, de alegría. Él estaba completamente solo. Un mesero joven se acercó con una jarra de agua. ¿Desea algo de tomar, señor? Agua está bien, murmuró Julián. El mesero llenó su vaso y se alejó rápidamente, como si tuviera prisa por no quedarse demasiado tiempo cerca de esa mesa maldita. Julián bebió un sorbo de agua y miró alrededor. Nadie lo veía. Nadie se acercaba.
Era como si hubiera construido un muro invisible alrededor de esa mesa, y todos los invitados, consciente o inconscientemente, habían decidido mantenerse alejados. Los minutos pasaron con una lentitud tortuosa. El mariachi tocó El Rey, luego Cucurrucucú Paloma, luego La Viquina. Los invitados comían, bebían, conversaban animadamente. Julián veía a Elena reír con Roberto besándolo en la mejilla, mientras él le susurraba algo al oído. Veía a Ricardo contar alguna anécdota con gestos exagerados, provocando carcajadas en su mesa. Veía a Sofía radiante, sosteniendo la mano de Diego, recibiendo abrazos y felicitaciones de una fila interminable de invitados. Y él seguía ahí, invisible. Cuando sirvieron la cena, un delicado filete de res con salsa de vino tinto, puré de papa trufado y espárragos a la parrilla, Julián apenas tocó su plato. El nudo en su garganta le impedía tragar. Cada bocado sabía a humillación. Intentó no llorar. Se lo había prometido a sí mismo en el camino hacia Morelia. No importa lo que pase, se había dicho. Mantén la compostura. Estás ahí por Sofía. Eso es lo único que importa. Pero mantener la compostura se estaba volviendo cada vez más difícil. Fue entonces cuando lo notó. En una mesa cercana, la mesa número 8, ubicada a unos 10 metros de distancia, un hombre lo estaba observando. Era un hombre de unos 50 y tantos años, de complexión robusta pero no obesa, con el cabello canoso peinado hacia atrás y una barba corta perfectamente recortada. Vestía un traje gris marengo con una corbata color vino, y había algo en su rostro, en la forma en que arrugaba el ceño mientras miraba hacia Julián, que denotaba preocupación genuina. Sus miradas se cruzaron. El hombre no apartó la vista. En lugar de eso, le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, como diciendo: «Te veo, sé lo que está pasando». Julián no sabía quién era ese hombre. No lo reconocía de ningún lado, pero en ese momento, ese simple gesto, ese reconocimiento silencioso de su existencia, fue como un salvavidas lanzado a un hombre que se ahogaba. El hombre volvió su atención a la conversación en su mesa, pero Julián notó que cada pocos minutos volvía a mirarlo de reojo, como si estuviera evaluando algo, considerando algo. La música cambió. El DJ anunció que era momento del vals de los novios. Sofía y Diego se pararon de sus sillas y caminaron hacia la pista de baile bajo una lluvia de aplausos. Las luces se atenuaron, dejando solo un foco sobre la pareja, y comenzaron a sonar los primeros acordes de Tiempo de Vals de Chayanne. Sofía y Diego bailaban con una gracia ensayada, moviéndose en perfecta sincronía. Después de un minuto, el DJ invitó a los padres de los novios a unirse a la pista. Jorge y Mónica Santibáñez, los padres de Diego, se acercaron y comenzaron a bailar junto a su hijo. Luego Elena y Roberto se levantaron de su mesa. Elena lucía hermosa bajo las luces, y Roberto la guiaba con la seguridad de un hombre que sabía cómo llevar el control. El DJ entonces dijo algo que Julián no esperaba. Y ahora invitamos al padre de la novia a unirse a este hermoso momento. Hubo un segundo de silencio. Y entonces Roberto, sin soltar a Elena, hizo un giro para acercarse a Sofía y colocar una mano sobre su hombro como diciendo: «Yo soy el padre aquí». Nadie mencionó el nombre de Julián. Nadie lo buscó entre la multitud. Nadie corrigió el error. Y Julián, sentado en su mesa vacía al fondo del jardín, sintió como algo dentro de él se rompía definitivamente. Se puso de pie. No sabía si iba a salir corriendo, si iba a gritar, si simplemente iba a desaparecer sin despedirse. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, algo extraordinario sucedió. El hombre de la mesa número 8, el que lo había estado observando toda la noche, también se puso de pie y comenzó a caminar hacia Julián. Los pasos del hombre desconocido resonaban sobre las losetas del jardín con una determinación que cortaba el ambiente festivo como un cuchillo. Julián, paralizado junto a su mesa vacía, lo vio acercarse sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Su mente aún estaba atrapada en la imagen de Roberto bailando con Elena mientras Sofía sonreía a su lado, en la ausencia total de su nombre en los labios del DJ, en la brutal confirmación de que había sido borrado de la vida de su hija. El hombre llegó frente a él
y extendió la mano con firmeza. «Buenas noches. Me llamo Fernando Ortega», dijo con voz grave pero cálida. «Soy socio de negocios de Jorge Santibáñez, el padre del novio». Julián tomó su mano mecánicamente, sintiendo el apretón fuerte y sincero. «Julián Méndez», respondió con un hilo de voz. Fernando no soltó su mano de inmediato. Sus ojos, de un color café oscuro casi negro, estudiaron el rostro de Julián con una intensidad que no era invasiva, sino comprensiva. Era la mirada de alguien que había visto dolor antes y sabía reconocerlo. «Disculpe mi atrevimiento, don Julián, pero llevo toda la noche observando lo que está sucediendo aquí, y no puedo quedarme callado», dijo Fernando, bajando ligeramente la voz, pero sin perder su tono firme. «Lo que le están haciendo no es correcto. No es humano». Julián parpadeó, sorprendido por la franqueza. Nadie en toda la noche le había dirigido la palabra con semejante honestidad. Sintió cómo su garganta se cerraba y tuvo que tragar con fuerza para poder hablar. «Yo no sé qué decir», murmuró. «No tiene que decir nada», respondió Fernando. «Pero sí tiene que venir conmigo». «¿Venir? ¿A dónde?». Fernando señaló con un movimiento de cabeza hacia la mesa principal, donde Sofía y Diego habían regresado después del vals y ahora recibían los saludos y brindis de diversos invitados que se acercaban uno por uno con copas de champán en alto. «A la mesa principal, donde debería estar desde el inicio». Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No puedo. No fui invitado a esa mesa. Yo, con el debido respeto, don Julián, no le estoy preguntando si fue invitado. Le estoy diciendo que es el padre de la novia y merece estar sentado junto a ella», interrumpió Fernando con una gentileza que contrastaba con la firmeza de sus palabras. «Y si nadie más va a reconocerlo, pues yo lo haré. Pero usted no me conoce. No tiene por qué». «Tiene razón, no lo conozco», admitió Fernando. «Pero sé reconocer una injusticia cuando la veo. Y mi padre me enseñó que cuando eres testigo de una injusticia, tienes dos opciones: quedarte callado y ser cómplice, o levantarte y hacer lo correcto. Yo elijo lo segundo». Hubo un silencio tenso. Alrededor, la fiesta continuaba sin pausa. Las risas, la música, el tintineo de las copas, el murmullo de decenas de conversaciones simultáneas. Pero en ese pequeño rincón del jardín, entre las palmeras y la mesa vacía, se estaba librando una batalla silenciosa en el corazón de Julián. Parte de él quería aceptar. Quería caminar con la cabeza en alto hacia esa mesa principal, sentarse junto a su hija aunque fuera por un momento, hacerle saber que seguía siendo su padre, que seguía amándola a pesar de todo. Pero otra parte, la parte que había sido golpeada y humillada durante años, la parte que había aprendido a encogerse para no molestar, para no ser un problema, esa parte le decía que no, que se quedara quieto, que no causara una escena, que aceptara su lugar en las sombras. Fernando pareció leer sus pensamientos. Se acercó un paso más y colocó una mano sobre el hombro de Julián. «Escúcheme bien, don Julián. Yo no sé qué pasó entre usted y su familia. No sé qué historias le han contado, qué errores haya cometido o qué razones tengan para tratarlo así. Pero lo que sí sé es esto: usted vino hasta acá. Manejó quién sabe cuántas horas para estar presente en la boda de su hija. Se puso su mejor traje, se sentó solo en esta mesa sin quejarse, aguantó en silencio mientras lo hacían invisible. Eso no lo hace un mal padre. Eso lo hace un hombre con dignidad, y esa dignidad merece ser honrada». Las palabras de Fernando atravesaron las defensas que Julián había construido durante toda la noche. Sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «¿Está seguro de esto?», preguntó Julián con voz temblorosa. «Podría causar, no sé, problemas. Mi ex esposa, su nuevo marido, ellos... que se molesten», interrumpió Fernando con una media sonrisa. «Yo respondo. Y créame, Jorge Santibáñez me debe varios favores. Si alguien tiene algo que decir, que me lo diga a mí». Fernando dio un paso atrás y volvió a extender su mano, esta vez no para un saludo, sino como una invitación clara. «¿Vamos?». Julián miró esa mano extendida.
Era la mano de un extraño, de alguien que no le debía nada, que no tenía ninguna obligación de intervenir en su tragedia personal. Y sin embargo, ahí estaba, ofreciéndole lo que su propia sangre le había negado: reconocimiento. Julián respiró hondo y tomó esa mano. «Vamos». Caminaron juntos a través del jardín. Julián sentía las piernas temblorosas, como si caminara sobre hielo delgado que podía romperse en cualquier momento. Fernando iba a su lado, con paso firme y seguro, como un guardaespaldas, escoltando a alguien importante. Las primeras miradas comenzaron a caer sobre ellos. Un grupo de señoras mayores en la mesa número 5 dejaron de hablar y siguieron con los ojos a los dos hombres que se acercaban a la mesa principal. Un par de jóvenes en la mesa número 3 intercambiaron miradas de confusión. El mariachi seguía tocando Las Mañanitas, en honor a no sabía quién, pero el volumen parecía disminuir a medida que más invitados notaban lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron a la mesa principal, Fernando se detuvo justo detrás de dos sillas vacías. Las únicas dos sillas vacías de esa mesa, reservadas aparentemente para nadie. Colocó una mano sobre el respaldo de una de ellas y miró directamente a Sofía. «Buenas noches, señorita Sofía. Permítame felicitarla por su matrimonio. Que sea muy feliz junto a Diego», dijo con una cortesía impecable. Sofía, que estaba en medio de una conversación con una tía del lado Santibáñez, se volvió hacia Fernando con una sonrisa automática, la sonrisa educada que se reserva para los invitados que uno no conoce bien, pero debe tratar con amabilidad. «Muchas gracias, señor Ortega. Es muy amable. El placer es mío», continuó Fernando. «Y debo decirle algo. Noté que su padre, don Julián, está sentado muy lejos de aquí, en una mesa al fondo del jardín, completamente solo. Me pareció extraño, considerando que es el padre de la novia. Así que tomé la libertad de invitarlo a sentarse aquí, junto a usted, donde corresponde». El silencio que siguió fue absoluto. Sofía se quedó congelada, con la copa de champán a medio camino de sus labios. Diego, sentado junto a ella, levantó la vista con expresión de alarma. Y del otro lado de la mesa, Elena soltó su tenedor con un ruido metálico que resonó como un disparo. «¿Qué?», dijo Elena, poniéndose de pie con una brusquedad que hizo tambalear su silla. «¿Qué está haciendo?». Fernando no se inmutó. Mantuvo su postura erguida y su tono calmado. «Estoy invitando al padre de la novia a sentarse en la mesa principal, señora». Creí que era lo apropiado. Roberto también se levantó, con el rostro enrojecido por la indignación. «Disculpe, señor, pero usted no tiene autoridad para tomar esas decisiones. Los asientos fueron asignados por una razón. Julián tiene su lugar». «Sí», en una mesa vacía al final del jardín, tratado como un invitado de última categoría, respondió Fernando sin levantar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica. «No me parece que ese sea el trato adecuado para el padre de la novia». Elena rodeó la mesa con pasos rápidos, plantándose frente a Fernando con los brazos cruzados. «No sé quién se cree usted para venir a meter las narices en asuntos familiares que no le incumben», dijo con voz cortante. «Julián está donde está porque así se decidió. Punto». «¿Y quién decidió eso?», preguntó Fernando. «¿Usted? Yo soy la madre de la novia. Yo organicé esta boda. Yo tengo todo el derecho de decidir». «Perdón que la interrumpa», cortó Fernando. «Pero si mal no recuerdo, la boda es de su hija y de Diego, no de usted. Y hasta donde sé, don Julián sigue siendo el padre biológico de Sofía, lo cual le da todo el derecho del mundo a estar presente en este día importante». Ricardo también se levantó, uniéndose a Elena y Roberto en lo que parecía una barricada humana contra Fernando y Julián. «Mire, señor, no sé qué le habrá contado Julián, pero las cosas no son tan simples como usted cree», dijo Ricardo con tono condescendiente. «Julián tiene sus razones para estar donde está, razones que usted desconoce». Fernando giró lentamente la cabeza hacia Ricardo. «Tiene razón, desconozco esas razones, y francamente, no me interesan. Lo que veo es un padre relegado y humillado en la boda de su hija. Y eso, con todo respeto, es inaceptable sin importar qué historia haya detrás». La tensión era palpable. Varios invitados de las mesas cercanas habían dejado de comer y conversaciones enteras se habían detenido para observar el enfrentamiento.
El mariachi, sintiendo la incomodidad en el ambiente, dejó de tocar gradualmente hasta que solo quedó el sonido del viento nocturno moviendo las ramas de los árboles. Julián, parado junto a Fernando, sentía que su corazón iba a explotar. Parte de él quería salir corriendo, desaparecer, evitar ser el centro de esta confrontación. Pero otra parte, una parte que había permanecido dormida durante años, comenzaba a despertar. La parte que recordaba quién había sido antes de la quiebra, antes de la humillación, antes de aceptar el papel de invisible que su familia le había impuesto. Entonces, sorpresivamente, fue Sofía quien habló. «Mamá, ya basta». Elena se volvió hacia su hija con expresión de sorpresa. «¿Qué?». Sofía se había puesto de pie. Su rostro, hasta ese momento radiante de felicidad, ahora mostraba señales de conflicto interno. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y su voz temblaba ligeramente. «Dije que ya basta. Esto se está saliendo de control. Sofía, cariño, no tienes que...». «No, mamá», interrumpió Sofía. «Déjame hablar». Se hizo un silencio aún más profundo. Todos los ojos estaban ahora sobre la novia. Diego le tomó la mano desde su asiento, como ofreciéndole apoyo, aunque su expresión delataba que él tampoco sabía qué estaba a punto de suceder. Sofía miró directamente a Julián por primera vez en toda la noche. Realmente lo miró, no con esa mirada fugaz del pasillo de la capilla, sino con atención plena. Y Julián vio en esos ojos, los mismos ojos que había visto dar sus primeros pasos, que había consolado después de pesadillas infantiles, que había llenado de orgullo cuando obtuvo su título universitario, una mezcla de emociones imposible de descifrar: dolor, vergüenza, enojo, confusión. «Papá», dijo Sofía, y esa palabra sonó extraña en su boca, como si llevara años sin pronunciarla. «No esperaba que esto pasara. No esperaba que...». Su voz se quebró ligeramente. «No quise que fuera así». Julián sintió cómo algo se aflojaba en su pecho. Era la primera vez que Sofía le dirigía la palabra directamente en meses. La última vez que habían hablado había sido 6 meses atrás, una llamada telefónica fría y breve donde ella le había informado sobre la boda, pero sin invitarlo realmente, sin preguntarle si asistiría, sin mostrar interés en su participación. «No tienes que explicar nada, mi niña», dijo Julián con voz ronca. Yo entiendo. Sé que he sido una decepción. Sé que no he podido darte la vida que merecías. Si quieres que me vaya, me voy. No quiero arruinar tu día». «Eso, exactamente», exclamó Elena. «Julián, por favor, no hagas esto más difícil. Vuelve a tu mesa y...». «¡Mamá!», gritó Sofía, sorprendiendo a todos, incluyéndose a sí misma. «¡Por favor, déjame hablar!». Elena retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Roberto le puso una mano en el hombro, intentando calmarla, pero ella se la quitó de encima con brusquedad. Sofía respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfectamente aplicado horas antes. «Papá, yo...», comenzó, pero las palabras no salían. «Yo no sé cómo decir esto». Diego se puso de pie y la abrazó por la espalda, dándole el apoyo silencioso que necesitaba. Sofía se apoyó en él por un momento, cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, había una determinación en ellos que no estaba antes. «Tienes razón en algo, papá. No te he tratado bien. No te he tratado como mereces. Y eso ha sido injusto de mi parte». Elena dio un paso adelante. «Sofía, no digas cosas que luego vas a...». «Elena», interrumpió Fernando, y su voz esta vez tenía un tono de advertencia. «Con todo respeto, creo que es momento de que escuchemos lo que su hija tiene que decir. Es su boda, después de todo». Elena lo fulminó con la mirada, pero Roberto la jaló suavemente del brazo, susurrándole algo al oído. Ella apretó la mandíbula, pero finalmente asintió y dio un paso atrás. Sofía continuó, ahora con más fluidez. «Cuando todo se vino abajo con el taller, cuando perdiste todo, yo estaba enojada contigo, muy enojada, porque sentía que habías destruido no solo tu vida, sino la mía también. Mis amigos de la universidad tenían padres exitosos, con dinero, con influencias, y yo tenía un padre que había quebrado,
que vivía en una casa humilde, que trabajaba como empleado, en lugar de ser dueño. Me daba vergüenza, papá. Me daba vergüenza admitir que eras mi padre. Cada palabra era como un golpe para Julián, pero las escuchó sin interrumpir. Necesitaba escucharlas. Necesitaba saber la verdad. Mamá y Roberto me ofrecieron todo lo que tú no podías darme. Me pagaron la universidad completa, me consiguieron un trabajo en la empresa de Roberto, me presentaron con gente importante. Y yo me dejé llevar por eso. Me dejé convencer de que tú eras el problema, de que mientras te mantuviera lejos de mi vida, todo estaría bien. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchándose aún más el maquillaje. Cuando empecé a planear la boda, mamá sugirió que Roberto me acompañara al altar. Dijo que era lo más lógico, que él había estado presente en mi vida los últimos años, que había sido más padre para mí que tú. Y yo acepté, porque era más fácil, porque no quería lidiar con las preguntas incómodas, con los comentarios de la gente, con la realidad de que mi verdadero padre era un fracasado. Terminó Julián por ella, con voz calmada pero cargada de dolor. «¡No!», exclamó Sofía. «No, papá. Eso es lo que yo creía. Eso es lo que me hicieron creer. Pero verte ahí, solo en esa mesa, después de que manejaste horas para estar aquí, después de que te quedaste callado mientras te trataban como si no existieras». Su voz se quebró nuevamente. Ver eso me hizo darme cuenta de algo, de que el único fracaso aquí he sido yo que te abandoné, yo que permití que te trataran así, yo que olvidé todo lo que hiciste por mí cuando era niña. Julián sintió que las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos, sin poder contenerlas más. «Mi niña, ¿te acuerdas, papá, cuando yo tenía 7 años y me caí de la bicicleta?», preguntó Sofía de repente, con una sonrisa triste. «Me raspé toda la rodilla y lloraba como loca. Y tú dejaste todo en el taller. Me cargaste en tus brazos y me llevaste a la casa. Me curaste la herida. Me compraste un helado de fresa aunque mamá dijera que me iba a arruinar el apetito. Y te quedaste conmigo toda la tarde contándome historias para que dejara de llorar». Julián asintió, incapaz de hablar. Ese recuerdo estaba grabado en su corazón como uno de los días más preciados de su vida. «O cuando cumplí 15 años», continuó Sofía, «y yo quería un vestido carísimo para la fiesta, pero no teníamos dinero para comprarlo. Tú te quedaste despierto 3 noches seguidas, aprendiendo a coser, y me hiciste un vestido con tus propias manos. No era perfecto, tenía algunos defectos, pero era el vestido más hermoso que había visto, porque sabía cuánto amor habías puesto en cada puntada». «Sofía», murmuró Elena con tono de advertencia, pero Sofía la ignoró. «Esas cosas no las hizo Roberto, mamá. Las hiciste tú, papá. Y yo las olvidé. Las enterré porque no cabían en la imagen que quería proyectar de mi vida perfecta. Pero no puedo seguir mintiendo. No puedo casarme con esta mentira colgando sobre mí». Diego apretó su mano, asintiendo en silencio como diciendo, «Estoy contigo en esto». Sofía se acercó a Julián, cerrando la distancia entre ellos. Fernando dio un paso atrás discretamente, dándoles espacio. «Papá, no puedo devolverle el tiempo perdido, no puedo borrar el dolor que te causé. Pero sí puedo hacer esto», dijo Sofía tomando la mano de su padre. «Por favor, siéntate aquí conmigo, en esta mesa, donde siempre debiste estar». Julián miró esa mano que sostenía la suya. Era la mano de su hija. Ya no la manita pequeña que solía sostener cuando la llevaba al parque, sino la mano de una mujer adulta, con el anillo de compromiso brillando en su dedo. Pero en ese momento para él seguía siendo su pequeña Sofía. «¿Estás segura?», preguntó con voz temblorosa. «No quiero causarte problemas con tu mamá, con Roberto, con...». «Estoy segura», afirmó Sofía. «Más segura que nunca». Elena dejó escapar un suspiro de frustración y Roberto sacudió la cabeza con disgusto, pero ninguno de los dos dijo nada más. Ricardo y Patricia intercambiaron miradas incómodas antes de volver a sentarse en sus lugares, claramente sin intención de continuar la confrontación. Fernando, que había permanecido en segundo plano durante todo el intercambio, se acercó nuevamente y le dio una palmada suave en el hombro a Julián. «Adelante, don Julián, su lugar lo está esperando». Julián miró a Fernando con ojos llenos de gratitud. «Gracias. No sé cómo agradecerle lo que hizo por mí». «No tiene nada que agradecer»,
respondió Fernando con una sonrisa genuina. Solo hice lo correcto. Ahora vaya, disfrute este momento con su hija. Julián caminó alrededor de la mesa, guiado por Sofía, quien lo condujo hasta una de las sillas vacías justo a su lado. Cuando se sentó, sintió como si hubiera cruzado un universo entero, de la mesa abandonada del rincón a la mesa principal, de la invisibilidad al reconocimiento, de la humillación a la dignidad restaurada. Sofía se sentó junto a él y no soltó su mano. El mariachi, leyendo el momento, comenzó a tocar suavemente Amor Eterno de Juan Gabriel, y poco a poco las conversaciones en las demás mesas se reanudaron. Los invitados volvieron a sus comidas y bebidas, algunos con expresiones de aprobación, otros con miradas de desaprobación, pero todos conscientes de que acababan de presenciar algo extraordinario. Fernando regresó a su mesa, donde sus compañeros lo recibieron con palmadas en la espalda y palabras de admiración por su valentía. Desde ahí, levantó su copa de vino hacia Julián en un brindis silencioso. Julián levantó su copa de agua en respuesta, con una sonrisa que no había lucido en años. Diego se inclinó hacia Julián desde el otro lado de Sofía. «Don Julián, no hemos tenido oportunidad de hablar apropiadamente. Soy Diego Santibáñez, su yerno, aunque claramente nos hemos conocido en circunstancias complicadas». Julián estrechó su mano. «Mucho gusto, Diego, y felicidades por tu matrimonio. Cuida bien de mi niña». «Puede estar seguro de eso, señor. Y lamento lo que pasó. Si hubiera sabido que la situación era así, yo mismo habría insistido en que estuviera en esta mesa desde el principio». Julián asintió, apreciando el gesto aunque sabía que Diego probablemente había estado al tanto de la decisión de excluirlo, pero no había querido contradecir a Elena. Los minutos siguientes transcurrieron en una calma tensa. Elena y Roberto permanecieron en sus lugares en el otro extremo de la mesa, sin dirigirle la palabra a Julián, pero tampoco causando más problemas. Ricardo y Patricia hicieron lo mismo, aunque Patricia ocasionalmente le lanzaba miradas de reojo cargadas de desaprobación. Julián comió lentamente el postre que le sirvieron, un tiramisú de cajeta con frutos rojos, saboreando no tanto la comida sino el momento. Estar sentado junto a su hija en su boda, después de haber creído que ese momento nunca llegaría, era un regalo que no daba por sentado. Sofía se inclinó hacia él y le susurró: «Papá, hay algo que necesito decirte, algo que he querido decirte durante mucho tiempo, pero no he tenido el valor». Julián se volvió hacia ella, viendo en sus ojos una vulnerabilidad que le recordó a la niña que solía consolarlo cuando tenía pesadillas. «Dime, mi niña, cuando decidí que Roberto me acompañaría al altar en lugar de ti, no fue solo por los motivos que dije. También fue porque tenía miedo de verte. ¿Miedo? ¿De mí? Miedo de enfrentar la verdad», explicó Sofía. «Tenía miedo de que si te veía, si hablaba contigo, me daría cuenta de que estaba equivocada, de que había elegido el camino fácil en lugar del camino correcto, y no quería lidiar con esa culpa. Así que te mantuve lejos, te puse en esa mesa del rincón, te hice invisible porque era más fácil que enfrentar lo que había hecho. Sofía. Pero verlo a él», Sofía señaló discretamente hacia donde Fernando estaba sentado, «verlo levantarse y defenderte cuando ninguno de nosotros lo hizo, me abrió los ojos. Me hizo ver que la persona que debería darte vergüenza aquí no eres tú, soy yo». Julián tomó el rostro de su hija entre sus manos, con la misma ternura con la que solía limpiarle las lágrimas cuando era pequeña. «No, mi niña, no te avergüences. Todos cometemos errores. Yo cometí muchos. Perdí el negocio de tu abuelo, perdí nuestro hogar, perdí tu confianza. Pero una cosa que nunca perdí fue mi amor por ti. Y si hoy recupero, aunque sea un poco de tu cariño, todo lo que pasé habrá valido la pena». Sofía se echó a llorar abiertamente, sin importarle ya el maquillaje arruinado ni las miradas de los invitados. Se abrazó a su padre como no lo hacía desde que era adolescente, y Julián la envolvió en sus brazos como solía hacer cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador para ella. «Te amo, papá», sollozó Sofía. «Lo siento tanto, lo siento tanto». «Yo también te amo, mi princesa, más de lo que las palabras pueden expresar».
El momento fue interrumpido suavemente por el DJ, quien anunció por el micrófono. Y ahora un momento muy especial. Invitamos a la novia a bailar con su padre. Hubo un segundo de confusión. El DJ, claramente siguiendo el programa original, esperaba que Roberto se levantara. Pero Sofía, sin soltar la mano de Julián, se puso de pie y lo miró con ojos brillantes. ¿Bailas conmigo, papá? Julián sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Mi niña, hace años que no bailo. No sé si... No importa, yo te guío. Y así, bajo las miradas de todos los invitados, Julián caminó con su hija hacia la pista de baile. Fernando, desde su mesa, inició un aplauso que rápidamente se contagió a otras mesas, hasta que todo el jardín resonaba con el sonido de las palmas. La música comenzó. No era la canción que estaba planeada originalmente, Amor Eterno, sino De niña a mujer de Julio Iglesias, una canción que Julián solía cantarle a Sofía cuando era pequeña. Bailaron torpemente al principio. Julián pisó el vestido de Sofía 2 veces, y ella se rió entre lágrimas. Pero poco a poco encontraron el ritmo, moviéndose en círculos lentos bajo las luces de hadas que colgaban de los árboles. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a bailar para mi fiesta de 15 años? Preguntó Sofía. Claro que recuerdo. Practicamos durante semanas en la sala de la casa. Tu mamá decía que íbamos a romper algún mueble de tanto dar vueltas. Sofía sonrió, un destello de la alegría genuina que había faltado en su rostro toda la noche. Fuiste el mejor maestro de baile que pude tener, y tú fuiste la mejor alumna. Bailaron en silencio por unos momentos más, permitiendo que la música y el momento hablaran por ellos. Alrededor, los invitados observaban con expresiones mixtas. Algunos parecían conmovidos, limpiándose los ojos discretamente. Otros, particularmente Elena y Roberto, lucían incómodos pero resignados. Cuando la canción terminó, Sofía besó a su padre en la mejilla. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, por estar aquí a pesar de todo. Siempre estaré aquí para ti, mi niña. Siempre. Regresaron a la mesa principal entre aplausos. Diego se levantó para recibir a su esposa y le dio un beso en la frente antes de ayudarla a sentarse. Luego se volvió hacia Julián. Don Julián, espero que podamos conocernos mejor después de todo esto. Me gustaría que supiera que tiene un lugar en nuestra familia, si usted lo acepta. Julián asintió, con la garganta demasiado cerrada por la emoción para responder con palabras. La fiesta continuó con una energía renovada. El mariachi tocó canciones más alegres y la gente volvió a la pista de baile. Julián permaneció sentado en la mesa principal, conversando brevemente con algunos invitados que se acercaron a saludarlo, la mayoría motivados por curiosidad más que por genuino interés, pero él no les guardó rencor. En un momento dado, Fernando se acercó nuevamente. Don Julián, tengo que retirarme pronto. Tengo un viaje temprano mañana, pero antes de irme, quería asegurarme de que estuviera bien. Julián se puso de pie y le extendió la mano, pero en lugar de estrechársela, la usó para jalar a Fernando hacia un abrazo fuerte. Gracias, susurró Julián. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. Gracias por tener el valor que yo no tenía. No sé cómo podré pagarle esto algún día. Fernando correspondió el abrazo, dándole palmadas en la espalda. No hay nada que pagar, don Julián. Simplemente pague esto hacia adelante. Cuando vea a alguien siendo tratado injustamente, levántese por esa persona como yo me levanté por usted hoy. Ese será pago suficiente. Se separaron, y Fernando le dio una última palmada en el hombro antes de despedirse de los novios y dirigirse hacia la salida. Julián lo vio alejarse. Ese hombre que había aparecido en su vida por apenas unas horas, pero que había cambiado todo. Se preguntó qué habría pasado si Fernando no hubiera estado ahí, si no hubiera decidido intervenir. Probablemente Julián habría pasado toda la noche en esa mesa vacía. Habría regresado a su casa sin haber hablado con su hija, y la brecha entre ellos se habría vuelto imposible de cerrar. Pero Fernando sí estuvo ahí, y esa decisión, esa simple pero valiente decisión de ponerse de pie y extender la mano, había sido el catalizador que Sofía necesitaba para enfrentar su propia verdad. A veces, pensó Julián, los ángeles no vienen del cielo,
vienen en forma de extraños con el coraje de hacer lo correcto. La fiesta se extendió hasta pasada la medianoche. Las luces de hadas seguían brillando sobre el jardín de la Hacienda San Miguel, creando un ambiente mágico que contrastaba con las tensiones que aún flotaban en el aire como niebla después de la tormenta. Julián permaneció en la mesa principal durante el resto de la velada, pero su presencia ahí era como una piedra en un zapato para algunos miembros de la familia. Incómoda, irritante, imposible de ignorar. Elena prácticamente no le había dirigido la palabra desde el incidente. Cuando era inevitable cruzar miradas, ella desviaba la vista con una expresión entre molestia y resignación. Roberto, por su parte, mantenía una sonrisa forzada cada vez que pasaba cerca, pero sus ojos reflejaban un resentimiento apenas contenido. Para él, Julián representaba un recordatorio incómodo de que, sin importar cuánto tiempo hubiera estado en la vida de Sofía, sin importar cuánto dinero hubiera invertido en su educación y bienestar, seguía siendo un sustituto, no el original. Ricardo y Patricia se retiraron temprano, usando como excusa que sus hijos, Andrés y Valeria, estaban cansados, aunque los jóvenes claramente no querían irse, y protestaron hasta que su madre los silenció con una mirada severa. Antes de marcharse, Ricardo se acercó brevemente a Julián. «Espero que estés contento con el show que montaste», dijo en voz baja, lo suficientemente bajo para que Sofía y Diego, que conversaban con otros invitados a pocos metros, no pudieran escuchar. Julián lo miró directamente a los ojos. «Yo no monté ningún show, Ricardo. Simplemente acepté la invitación que me hicieron para sentarme con mi hija. Si eso te parece un show, entonces tal vez el problema no soy yo». Ricardo apretó la mandíbula, claramente conteniendo una respuesta más agresiva, pero finalmente solo asintió bruscamente y se alejó con su familia. Una vez que se fueron, el ambiente se relajó notablemente. Sin la presencia constante de los que habían orquestado su exclusión, Julián pudo respirar con más facilidad. Sofía parecía más ligera también, riendo genuinamente con Diego y sus amigos, sin la tensión autoimpuesta de intentar complacer a su madre y a Roberto simultáneamente. Alrededor de las 11 de la noche, cuando la pista de baile estaba llena de parejas moviéndose al ritmo de La Media Vuelta de Luis Miguel, Sofía se acercó a su padre nuevamente. «Papá, ¿quieres caminar un poco? Necesito estirar las piernas. Estos tacones me están matando». Julián sonrió. «Claro, mi niña». Salieron del área principal del jardín y caminaron por un sendero de grava que bordeaba los límites de la hacienda. La noche era fresca y despejada, con un cielo lleno de estrellas que brillaban con una intensidad imposible de ver en la ciudad. El sonido de la música y las voces se fue apagando gradualmente hasta convertirse en un murmullo lejano, reemplazado por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los pinos. Caminaron en silencio por unos minutos, Sofía llevando sus tacones en la mano y sintiendo la grava fría bajo sus pies descalzos. Finalmente, se detuvo junto a un banco de piedra que daba vista a un pequeño estanque iluminado por luces sumergibles. «¿Te acuerdas de la última vez que hablamos?», preguntó Sofía sentándose en el banco. Julián se sentó junto a ella recordando. «Sí, fue hace como 6 meses. Me llamaste para decirme que te ibas a casar. Y fui horrible contigo en esa llamada», admitió Sofía. «Te lo dije como si fuera una obligación, como si estuviera marcando una casilla en una lista de pendientes. Avisar a papá de la boda. Listo. Ni siquiera te pregunté si querías venir, si podías venir, si necesitabas ayuda con el viaje. Solo te lo solté y luego corté la llamada lo más rápido posible. Yo entendí que tenías prisa, que estabas ocupada planeando todo. No, papá. No tengas compasión conmigo ahora. No me lo merezco», lo interrumpió Sofía. «No tenía prisa. Simplemente no quería hablar contigo más tiempo del necesario porque me hacías sentir culpable. Y no quería sentir esa culpa. Quería seguir creyendo que había hecho lo correcto al alejarte de mi vida». Julián no respondió de inmediato. Observó el estanque, donde algunos peces coi naranjas y blancos nadaban perezosamente bajo la superficie brillante. «¿Y ahora? ¿Sigues creyendo que hiciste lo correcto?». Sofía sacudió la cabeza lentamente. «No, ahora sé que cometí un error enorme.
Pero papá, necesito que entiendas que no fue solo por el dinero o por la imagen, o por todas esas razones superficiales que mencioné antes. Fue también porque estaba enojada contigo, genuinamente enojada. Lo sé, dijo Julián suavemente. Tenías todo el derecho de estarlo. Cuando el taller quebró y perdimos todo, yo estaba en mi tercer año de universidad, continuó Sofía. Todos mis compañeros hablaban de sus vacaciones en la playa, de sus coches nuevos, de las oportunidades que sus padres les conseguían. Y yo tenía que tomar 2 camiones para llegar a la escuela porque ya no teníamos coche. Tenía que rechazar invitaciones a restaurantes caros porque no tenía dinero ni para un café. Me sentía humillada, papá, y culpaba de esa humillación a ti. Julián asintió. Había imaginado todo eso durante esos años difíciles, pero escucharlo de boca de Sofía aún dolía. Tu abuelo me heredó ese taller, dijo Julián, con voz cargada de pesar. Era su legado, su vida entera, y yo lo eché a perder. No porque fuera malo en la carpintería, eso siempre se me dio bien, sino porque era terrible con los números, con la administración, con las decisiones de negocios. Contraté a las personas equivocadas, hice inversiones estúpidas, confié en gente que no debía confiar, y cuando me di cuenta del desastre que había creado, ya era demasiado tarde. ¿Por qué no pediste ayuda?, preguntó Sofía. ¿Por qué no le dijiste a mamá, al tío Ricardo, a alguien que las cosas estaban mal antes de que fuera demasiado tarde? Por orgullo, admitió Julián. Ese orgullo estúpido y tóxico que los hombres de mi generación cargamos como si fuera una medalla de honor. Creía que pedir ayuda era admitir debilidad. Creía que si trabajaba más duro, si me desvelaba más noches, si me esforzaba solo un poco más, podría arreglar todo sin que nadie se diera cuenta de que algo estaba mal. Pero no lo arreglé. Solo lo empeoré. Sofía tomó la mano de su padre. Mamá siempre me dijo que tú eras irresponsable, que no sabías manejar el dinero, que preferías gastar en tonterías en lugar de asegurar nuestro futuro. Pero ahora que soy adulta, ahora que he trabajado y he visto cómo es el mundo de los negocios, me doy cuenta de que no era tan simple como ella lo pintaba. Tu mamá no estaba completamente equivocada, dijo Julián. Sí cometí errores con el dinero. Sí fui irresponsable en muchas decisiones. Pero la diferencia es que yo cometí esos errores porque no sabía hacerlo mejor, no porque no me importara. Cada peso que invertí mal, lo invertí pensando que estaba haciendo lo correcto para nosotros. Cada decisión equivocada que tomé, la tomé creyendo que era la mejor opción. Pero las buenas intenciones no pagan las deudas ni recuperan lo perdido. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su padre, algo que no había hecho desde que era adolescente. Hay algo más que nunca te dije, papá. Algo que necesito que sepas. Dime, cuando mamá se casó con Roberto, al principio yo estaba feliz por ella. Pensaba que finalmente tendría la estabilidad que no tuvo contigo, pero con el tiempo empecé a ver que Roberto no la quería de la forma en que tú la querías. Julián se tensó ligeramente, pero no dijo nada. Esperó a que Sofía continuara. Roberto la quiere, a su manera, pero es un amor transaccional. Él provee dinero, estatus, seguridad, y a cambio, mamá provee, no sé, compañía, imagen, alguien que lo haga verse bien en eventos sociales. Es una relación práctica, pero no hay esa chispa, esa conexión profunda que recuerdo entre ustedes dos antes de que todo se viniera abajo. Tu mamá merece ser feliz, Sofía. Si Roberto le da eso, entonces me alegro por ella. ¿De verdad?, preguntó Sofía, levantando la cabeza para mirarlo. ¿De verdad te alegras? Después de cómo te trató hoy, después de todo lo que... Sofía, tu mamá y yo terminamos hace mucho tiempo. Los resentimientos que ella tenga hacia mí son cosa del pasado para mí. No le guardo rencor. Solo le deseo lo mejor, dijo Julián sinceramente. Y sí, fue doloroso cómo me trató hoy, como todos me trataron, pero también entiendo de dónde viene ese dolor. Yo causé mucho daño cuando quebré, no solo económicamente, también emocionalmente. Destruí sueños, expectativas, planes de vida, y la gente no olvida eso fácilmente. Sofía volvió a apoyarse en su hombro, y permanecieron así por un largo rato, escuchando los sonidos de la noche. Finalmente,
Sofía rompió el silencio nuevamente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, papá? ¿Qué? Que después de todo lo que pasó, después de que mamá y Roberto me pagaran la universidad y me consiguieran trabajo en su empresa, yo no soy feliz ahí. Trabajo en el departamento de recursos humanos de una de las fábricas textiles de Roberto, y es un trabajo bien pagado, con buenos beneficios, pero no me llena. No me hace sentir que estoy haciendo algo significativo. ¿Y qué querrías estar haciendo? Sofía se rió suavemente, con un toque de tristeza. ¿Te acuerdas cuando yo tenía como 12 años y me obsesioné con la idea de ser veterinaria? Julián sonrió. Claro que me acuerdo. Trajiste a casa como 5 gatos callejeros en el transcurso de un mes. Tu mamá estaba furiosa, pero tú me dejaste quedarme con uno, con mi Sifus, y me enseñaste a cuidarlo, a ser responsable con él, recordó Sofía con calidez. Ese era mi sueño, papá. Quería trabajar con animales, ayudarlos. Pero cuando entré a la universidad, mamá me convenció de estudiar administración de empresas porque era más práctico, porque tenía mejor futuro económico. Y yo acepté porque ya había aprendido que los sueños no pagan las cuentas. Nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño, mi niña. Tengo 27 años, papá. Ya no soy una niña con ilusiones ingenuas. Tienes 27 años. Todavía eres joven. Todavía tienes tiempo de cambiar de rumbo si eso es lo que quieres, dijo Julián firmemente. Y si decides hacerlo, si decides volver a la escuela o cambiar de carrera o lo que sea, quiero que sepas que tienes mi apoyo. No puedo darte dinero, no puedo abrirte puertas en lugares importantes, pero puedo darte algo que quizás vale más, la certeza de que creo en ti. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas nuevamente. Diego y yo hemos estado hablando de eso últimamente, de hacer cambios. Él tampoco está feliz trabajando en el negocio de su padre. Quiere abrir su propio restaurante. Siempre le ha apasionado la cocina. Entonces háganlo, dijo Julián. La vida es muy corta para pasarla haciendo cosas que no amas solo porque son seguras. Eso dice alguien que perdió todo persiguiendo un negocio, señaló Sofía, pero sin crueldad, solo como una observación. Tienes razón, yo perdí todo, pero ¿sabes qué? No me arrepiento de haber intentado. Me arrepiento de cómo lo manejé, de los errores que cometí en el camino, pero no me arrepiento de haber dedicado mi vida a algo que amaba. La carpintería era mi pasión, y los años que trabajé en ese taller, antes de que todo se viniera abajo, fueron los más felices de mi vida. ¿Y ahora? ¿Eres feliz trabajando para otro taller? Julián consideró la pregunta honestamente. No es lo mismo que tener mi propio negocio, pero sí, soy feliz en cierta medida. Hago lo que me gusta, trabajo con mis manos, creo cosas hermosas. No tengo el estrés de las deudas, de las nóminas, de las decisiones empresariales, y eso, después de todo lo que pasé, es un alivio. ¿Alguna vez has pensado en volver a intentarlo? ¿En abrir otro taller? A mis 62 años, con ningún capital y una historia crediticia arruinada, Julián se rió. No, mi niña, ese barco ya zarpó para mí. Pero si tú y Diego quieren intentar algo propio, si quieren tomar ese riesgo mientras son jóvenes, entonces tienen mi bendición. Sofía se quedó pensativa por un momento. Papá, hay algo que quiero proponerte, algo que he estado pensando desde que te vi ahí en esa mesa vacía. ¿Qué cosa? Quiero que volvamos a estar en contacto. De verdad. No solo llamadas obligadas en Navidad o mensajes breves por tu cumpleaños. Quiero que seas parte de mi vida nuevamente, de nuestra vida, la mía y la de Diego. Julián sintió cómo su corazón se expandía en su pecho. Mi niña, no hay nada en el mundo que me gustaría más. Y cuando Diego y yo tengamos hijos, continuó Sofía, quiero que seas un abuelo presente. Quiero que mis hijos te conozcan, que aprendan de ti, que tengan recuerdos contigo como yo los tuve cuando era pequeña. ¿Están planeando tener hijos pronto? Sofía se sonrojó ligeramente. Todavía no. Queremos esperar un par de años, establecernos bien. Pero sí, es algo que ambos queremos. Y cuando llegue ese momento, no voy a cometer el mismo error que cometí contigo. No voy a dejar que el dinero o el estatus, o las opiniones de otros, dicten quién es importante en la vida de mis hijos. Julián la abrazó fuertemente.
Eso es todo lo que podría pedir. Gracias, mi niña. Gracias por darme esta segunda oportunidad. Se quedaron abrazados por un largo rato, sanando en ese abrazo años de distancia y dolor. Finalmente, Sofía se separó y se secó las lágrimas. Deberíamos volver. Diego probablemente está preguntándose dónde me metí. Caminaron de regreso hacia el área de la fiesta, pero antes de llegar, Sofía se detuvo una vez más. Papá, sobre lo que pasó con ese señor, Fernando, creo que dijo que se llamaba. ¿Qué pasa con él? Quiero buscarlo mañana, después de que Diego y yo regresemos de nuestra suite. Quiero agradecerle apropiadamente por lo que hizo. Sin él, yo no sé si habría tenido el valor de enfrentar todo esto. Es un buen hombre, acordó Julián. De los que quedan pocos en este mundo. ¿Crees que podría darme su contacto? Mencionó que era socio de negocios del papá de Diego. Seguro él sabe cómo localizarlo. Me parece una buena idea. Estoy seguro de que Fernando apreciaría saber que su gesto tuvo un impacto real. Regresaron a la fiesta, donde la celebración había entrado en su fase final. Muchos invitados ya se habían retirado, dejando solo a los más allegados y a aquellos que disfrutaban demasiado de la barra libre para querer irse. Diego corrió hacia Sofía cuando la vio aparecer. ¡Ahí estás! Estaba empezando a preocuparme. Lo siento, amor. Papá y yo necesitábamos hablar de algunas cosas. Diego asintió comprensivamente y luego se dirigió a Julián. Don Julián, Sofía y yo tenemos que hacer el ritual del ramo y la liga en unos minutos y luego nos retiraremos a nuestra suite. Pero antes de que eso pase, quiero decirle algo. Dime, Diego. Quiero disculparme por no haber intervenido antes. Yo sabía que la situación con usted era complicada. Sofía me había contado algunas cosas, pero honestamente, pensé que era mejor no meterme en asuntos familiares que no entendía completamente. Ahora me doy cuenta de que eso fue cobarde de mi parte. Debí haber insistido en que estuviera en la mesa principal desde el principio, sin importar lo que opinaran los demás. Julián le puso una mano en el hombro al joven. No tienes que disculparte, Diego. Estabas en una posición difícil. Y además, lo importante es que al final las cosas se resolvieron. Sofía y yo tuvimos la oportunidad de hablar, de aclarar cosas. Y tengo la impresión de que tú tuviste algo que ver con que ella estuviera dispuesta a hacerlo. Diego se rió tímidamente. Sofía es terca cuando quiere. Yo solo le recordé que las decisiones que tomamos basadas en miedo o vergüenza raramente son las correctas. El resto lo decidió ella sola. Entonces eres un buen hombre, Diego. Y me da tranquilidad saber que mi hija estará con alguien que la apoya en tomar las decisiones correctas. El DJ anunció que era momento de la tradicional lanzada del ramo y la liga. Todas las mujeres solteras se congregaron en la pista de baile, riendo y empujándose juguetonamente, mientras Sofía se preparaba para lanzar su ramo de rosas blancas por encima de su hombro. Julián observó desde un lado, con una sonrisa en el rostro. Ver a su hija tan feliz, tan radiante, rodeada de amigas que la querían, casada con un buen hombre, era más de lo que se había atrevido a esperar cuando llegó a la hacienda esa tarde. El ramo voló por el aire y fue atrapado por una joven prima de Diego, quien gritó de emoción mientras sus amigas la abrazaban. Luego llegó el turno de Diego de lanzar la liga, que fue capturada por uno de sus compañeros de universidad entre risas y gritos. Finalmente, llegó el momento de la despedida. Los novios se dirigieron hacia la salida, donde un elegante auto antiguo, un Chevrolet Bel Air de 1957 color turquesa, los esperaba decorado con latas y un cartel de recién casados. Pero antes de subir al auto, Sofía se acercó a Julián una última vez. Gracias por venir, papá. Por no rendirte. Por estar aquí a pesar de todo. No tienes que agradecer, mi niña. Es donde debía estar. Te voy a llamar cuando regresemos de la luna de miel, ¿está bien? Diego y yo estaremos fuera 2 semanas, pero en cuanto volvamos, quiero que vengas a visitarnos a Morelia, a nuestra casa. Quiero que veas dónde vivimos. Quiero cocinarte algo. Quiero empezar de nuevo. Me encantaría eso, dijo Julián con la voz quebrada por la emoción. ¿Y papá? Sofía lo miró directamente a los ojos. Te amo. Siento no habértelo dicho en tanto tiempo, pero es verdad. Nunca dejó de ser verdad, incluso cuando estaba enojada contigo, incluso cuando te alejé de mi vida. Siempre te amé.
Julián la abrazó una última vez, con toda la fuerza que su cuerpo cansado podía reunir. Y yo te amo a ti, mi princesa, siempre, hasta el fin de mis días. Sofía y Diego se subieron al auto entre aplausos y vítores de los invitados restantes. El motor del Bel Air rugió con un sonido profundo y hermoso, y el auto comenzó a alejarse por el camino empedrado, las latas arrastrándose ruidosamente detrás de él. Julián se quedó parado ahí, viendo cómo el auto desaparecía en la noche, sintiendo una mezcla de nostalgia, alegría y esperanza. Su niña se había casado, su niña lo había perdonado, su niña le había dado una segunda oportunidad. La fiesta oficialmente había terminado. Los últimos invitados comenzaron a retirarse, llamando a taxis o caminando hacia sus autos en el estacionamiento. Julián decidió que también era momento de partir. Tenía un largo viaje de regreso a San Miguel el Alto por la mañana y necesitaba descansar. Caminaba hacia donde había estacionado su camioneta cuando escuchó una voz detrás de él. «Don Julián, espere». Se volvió y vio a Jorge Santibáñez, el padre de Diego, caminando hacia él. Jorge era un hombre corpulento de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que lo que Julián ganaba en 3 meses. «Buenas noches, señor Santibáñez», saludó Julián con cierta cautela. «Buenas noches. Disculpe que lo detenga. Solo quería hablar con usted antes de que se fuera». «Claro. ¿Qué puedo hacer por usted?» Jorge se aclaró la garganta, luciendo un poco incómodo. «Mire, yo presencié lo que pasó hoy. Lo del señor Ortega, la confrontación con su familia, todo eso. Y quiero que sepa que, aunque no intervine en ese momento, no estuve de acuerdo con cómo lo trataron». Julián asintió, sin estar seguro de qué responder. «La razón por la que no dije nada», continuó Jorge, «fue porque no quería meterme en asuntos familiares que no me concernían. Mi esposa me enseñó desde hace muchos años que meterse en problemas de otras familias solo trae más problemas. Pero ahora me doy cuenta de que mi silencio fue tan malo como la injusticia misma. Aprecio sus palabras, señor Santibáñez, pero no tiene que... Déjeme terminar, por favor», interrumpió Jorge. «Fernando Ortega es mi socio y mi amigo desde hace más de 20 años. Es un hombre íntegro, de principios sólidos, y lo que hizo hoy por usted no me sorprendió. Esa es la clase de hombre que es, pero sí me hizo sentir avergonzado de no haber actuado yo primero. Entiendo. Quiero que sepa, don Julián, que usted es bienvenido en mi familia. Diego habla muy bien de Sofía, y si Sofía es tan maravillosa como él dice, debe ser en parte gracias a la crianza que usted le dio. Los errores del pasado no definen quiénes somos hoy, y espero que podamos conocernos mejor en el futuro». Jorge extendió su mano. Julián la estrechó, sintiendo en ese apretón un genuino deseo de construir un puente. «Gracias, señor Santibáñez. Significa mucho para mí. Y una cosa más», añadió Jorge. «Si alguna vez necesita algo, si puedo ayudarlo de alguna manera, no dude en contactarme. Diego tiene mi número. No tiene que ser nada grande. A veces todos necesitamos una mano amiga, y me gustaría ser esa mano si se presenta la oportunidad». Julián sintió un nudo en la garganta. Es muy generoso de su parte. No sé qué decir. No diga nada, solo acéptelo. Y cuídese en el camino de regreso a casa. Jorge le dio una palmada en el hombro y se alejó, dejando a Julián parado solo en el estacionamiento, procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Subió a su camioneta y arrancó el motor con un ruido tosco que contrastaba con el rugido elegante del Bel Air de los novios. Condujo despacio por el camino empedrado, mirando por el espejo retrovisor cómo la hacienda San Miguel se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer detrás de una curva. Había llegado a esa boda sintiéndose invisible, rechazado, humillado. Se iba con la dignidad restaurada, con la relación con su hija en proceso de sanación y con la certeza de que aún había bondad en el mundo. Mientras conducía por las carreteras oscuras de Michoacán, rumbo a un hotel modesto donde pasaría la noche antes de continuar su viaje en la mañana, Julián reflexionó sobre las palabras que Fernando le había dicho. «Pague esto hacia adelante. Cuando vea a alguien siendo tratado injustamente, levántese por esa persona como yo me levanté por usted.
Y Julián se hizo una promesa silenciosa en la oscuridad de esa camioneta vieja, una promesa que pensaba mantener el resto de sus días. Nunca volvería a quedarse callado ante una injusticia. Nunca volvería a ser cómplice del dolor de otro por miedo o comodidad. Fernando le había dado un regalo invaluable esa noche, y la única forma de honrar ese regalo era pasarlo adelante. 3 semanas habían pasado desde la boda. Julián estaba en su pequeño taller dentro del taller más grande donde trabajaba, lijando cuidadosamente una puerta de madera de cedro que había estado tallando durante los últimos 5 días. El aserrín flotaba en el aire, iluminado por los rayos del sol que entraban a través de una ventana alta, creando un efecto casi mágico. El olor a madera fresca y barniz llenaba sus pulmones con cada respiración, un aroma que siempre le había traído paz. Su teléfono celular, un modelo básico que solo usaba para llamadas y mensajes, vibró en el bolsillo de su overol manchado. Se limpió las manos en un trapo y sacó el dispositivo. Era un mensaje de Sofía. «Papá, Diego y yo ya volvimos de la luna de miel. ¿Estás libre este fin de semana? Queremos que vengas a Morelia a visitarnos. Te mando la dirección. Por favor, di que sí». Julián sonrió ampliamente. Durante las 3 semanas que Sofía estuvo fuera, ella le había mandado mensajes casi todos los días, fotos de las playas de Cancún donde habían pasado su luna de miel, videos de Diego intentando hacer snorkel y tragándose agua de mar, selfies de ambos sonriendo bajo el sol del Caribe. Era como si Sofía estuviera compensando años de silencio con una avalancha de comunicación, y Julián no podía estar más feliz. Respondió rápidamente: «Claro que sí, mi niña, ahí estaré. Dime qué día y a qué hora». La respuesta llegó casi de inmediato. «¿El sábado a mediodía? Diego va a cocinar. Está emocionado de mostrarte sus habilidades culinarias». «Perfecto. Ahí estaré. Los quiero». «Nosotros también te queremos, papá». Julián guardó el teléfono y volvió a su trabajo, pero ahora con un ánimo renovado. Cada pasada de lija sobre la madera parecía más ligera, cada respiración más profunda. Tenía algo que esperar, alguien que lo esperaba. El resto de la semana pasó rápido. Julián terminó la puerta de cedro y comenzó un nuevo proyecto, una mesa de comedor hecha de parota que su jefe, don Fermín, le había encargado para un cliente en Guadalajara. Don Fermín era un hombre justo, que le pagaba bien y le daba libertad creativa en sus proyectos, algo que Julián valoraba enormemente. El sábado llegó con un cielo despejado y ese sol brillante característico de octubre en Michoacán. Julián salió de San Miguel el Alto a las 7 de la mañana, con la camioneta recién lavada. Había pagado por un lavado completo en el pueblo, algo que raramente hacía, y llevando consigo una caja de madera de nogal que había tallado durante las noches de esa semana. Era un joyero con incrustaciones florales en la tapa, un regalo de bodía tardío para Sofía y Diego. El viaje transcurrió sin contratiempos. Julián conocía bien la ruta ahora, cada curva y cada pueblo que atravesaba. Llegó a Morelia poco antes de mediodía, siguiendo las indicaciones del GPS de su teléfono, hasta una colonia de clase media en el norte de la ciudad. La casa de Sofía y Diego era modesta pero acogedora. Una construcción de 2 pisos con fachada color terracota, ventanas grandes con marcos blancos y un pequeño jardín frontal donde crecían geranios rojos. Julián estacionó la camioneta frente a la casa y antes de que pudiera bajar, la puerta principal se abrió de par en par. Sofía salió corriendo, descalza y con una sonrisa enorme, seguida por Diego que se secaba las manos en un delantal que decía «El chef manda aquí». «¡Papá!», gritó Sofía, lanzándose a sus brazos apenas él bajó del vehículo. Julián la abrazó fuertemente, sintiendo cómo ella temblaba ligeramente. No de frío, el día era cálido, sino de emoción contenida. «Hola, mi niña. ¿Cómo están los recién casados?» «Felices, muy felices», respondió Sofía, separándose para mirarlo. «Pasa, pasa. Diego está terminando de cocinar. Hizo mole poblano desde cero. Lleva 2 días preparándolo». Diego se acercó y le dio un abrazo también, algo que sorprendió gratamente a Julián. «Bienvenido, don Julián. Espero que tenga hambre porque hice suficiente mole para alimentar a un ejército».
Siempre tengo hambre cuando se trata de buena comida, respondió Julián con una sonrisa. La casa por dentro era exactamente como Julián había imaginado que sería el hogar de su hija, cálida, llena de luz natural, decorada con buen gusto pero sin pretensiones. Las paredes estaban pintadas en tonos crema y beige, con fotografías enmarcadas de la boda, de la luna de miel y algunas fotos antiguas que Julián reconoció. Una de Sofía de niña montando bicicleta, otra de su quinceañera con el vestido que él había cosido. ¿Esa foto? Preguntó Julián señalándola. Sí, papá. La encontré hace unas semanas buscando entre mis cosas viejas en casa de mamá. Y cuando la vi, recordé todo lo que ese vestido significaba, todo el amor que le pusiste, dijo Sofía. Quería tenerla aquí, donde pudiera verla todos los días. El comedor ya estaba preparado. Platos de talavera, vasos de vidrio soplado, servilletas de tela dobladas con cuidado. En el centro de la mesa había una vela aromática de vainilla y canela. Diego trajo desde la cocina una olla grande de barro humeante. Espero que le guste picante, don Julián, porque este mole tiene un toque de chile de árbol que mi abuela me enseñó. Me encanta el picante. Adelante. Se sentaron los tres alrededor de la mesa. Diego sirvió generosas porciones de mole sobre arroz blanco, acompañado de tortillas recién hechas que había comprado en la tortillería de la esquina esa misma mañana. El primer bocado fue una explosión de sabores. El chocolate amargo del mole, el picor del chile, la dulzura sutil del plátano macho, el toque de ajonjolí tostado. «Diego, esto está espectacular», dijo Julián sinceramente. «De verdad tienes talento para la cocina». Diego se sonrojó, claramente complacido con el cumplido. «Gracias, don Julián. Cocinar es mi pasión. Siempre lo ha sido desde que era niño y veía a mi abuela trabajar en la cocina. Pero mis padres esperaban que yo entrara al negocio familiar, las concesionarias de autos. Y lo intenté durante 5 años, pero no era feliz. Le contamos a sus papás hace una semana», intervino Sofía. «Les dijimos que Diego va a renunciar a la concesionaria y que vamos a abrir un restaurante pequeño, un lugar íntimo, con capacidad para unas 30 personas, enfocado en comida tradicional michoacana con toques modernos». «¿Y cómo lo tomaron?», preguntó Julián. Diego suspiró. «Mejor de lo que esperaba, honestamente. Mi papá estaba decepcionado al principio, pero creo que después de lo que pasó en la boda, después de ver cómo el señor Ortega se levantó por usted, algo cambió en él. Me dijo que la vida es muy corta para vivirla cumpliendo las expectativas de otros, que si esto es lo que me hace feliz, tengo su bendición. Y su apoyo financiero», añadió Sofía. «Nos va a prestar el capital inicial para el restaurante, con intereses justos, como un préstamo de negocio real, no como un regalo. Queremos hacerlo bien, demostrar que podemos». Julián sintió un orgullo enorme hinchándole el pecho. «Me alegra escuchar eso. Y si necesitan ayuda con la carpintería del lugar, mesas, sillas, barras, lo que sea, yo puedo hacerlo. Será mi aportación al proyecto». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad, papá? De verdad. Sería un honor trabajar en el restaurante de ustedes». Continuaron comiendo y conversando. Sofía les contó sobre su decisión de inscribirse en cursos nocturnos de veterinaria en la Universidad Michoacana, algo que podría hacer mientras seguía trabajando medio tiempo en la empresa de Roberto, al menos hasta que el restaurante estuviera establecido y pudiera dedicarse completamente a sus estudios. «Le dije a mamá la semana pasada», explicó Sofía. «No lo tomó bien. Dijo que estaba tirando por la borda todo lo que ella y Roberto habían construido para mí. Pero esta vez no me dejé intimidar. Le dije que apreciaba todo lo que habían hecho, pero que mi vida era mía para vivirla». «¿Y cómo terminó la conversación?», preguntó Julián con preocupación. «Mal». Ella colgó el teléfono. «No hemos hablado desde entonces», admitió Sofía, con tristeza en los ojos. «Pero Diego me está ayudando a entender que no puedo vivir mi vida tratando de hacer feliz a mamá. Tengo que hacer lo que es correcto para mí. Tu mamá te ama, Sofía. A su manera muy particular, pero te ama. Eventualmente entenderá. Dale tiempo». Después del almuerzo, Julián sacó de su camioneta el joyero que había tallado. Cuando Sofía abrió la caja y lo vio, se llevó las manos a la boca. «Papá, es hermoso, absolutamente hermoso».
El joyero tenía talladas en la tapa rosas entrelazadas con las iniciales S y D en el centro. El interior estaba forrado con terciopelo azul marino y tenía varios compartimentos pequeños para anillos, aretes y collares. Es de nogal, una madera muy resistente. Durará generaciones si la cuidan bien, explicó Julián. Quería darles algo que fuera hecho con mis propias manos, algo que representara el amor y el cuidado que siento por ustedes. Diego pasó los dedos sobre las tallas con admiración. Don Julián, esto es arte, arte verdadero. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacerlo? 1 semana de noches. Pero valió cada minuto. Sofía abrazó a su padre nuevamente, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Gracias, papá. Lo voy a atesorar siempre. Pasaron el resto de la tarde conversando en la sala, viendo las fotos de la luna de miel que Sofía tenía en su laptop, riendo de las anécdotas que Diego contaba sobre sus intentos fallidos de practicar surf en Cancún. Era una tarde perfecta, llena de calidez y conexión genuina. Alrededor de las 5, Julián decidió que era momento de partir. Tenía un largo viaje de regreso y quería llegar antes de que oscureciera completamente. ¿Ya te vas, papá?, preguntó Sofía con decepción. Debo hacerlo, mi niña, pero volveré pronto, y ustedes pueden visitarme en San Miguel el Alto cuando quieran. La casa es humilde, pero siempre habrá un lugar para ustedes. Iremos, papá. Te lo prometo. En la puerta, antes de despedirse, Sofía le entregó a Julián un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó él. Ábrelo cuando llegues a casa. Es algo que Diego y yo queremos que tengas. Julián subió a su camioneta, agitó la mano en despedida mientras Sofía y Diego lo despedían desde el jardín y emprendió el camino de regreso. Su corazón estaba lleno de una felicidad que no había sentido en años. Tenía a su hija de vuelta en su vida. Tenía un yerno que lo respetaba. Tenía un futuro que incluía nietos, reuniones familiares, proyectos compartidos. Llegó a su casa en San Miguel el Alto pasadas las 11 de la noche, exhausto pero contento. Se preparó un té de manzanilla, se sentó en su viejo sillón de la sala y finalmente abrió el sobre que Sofía le había dado. Dentro había una carta escrita a mano en el papel membretado de Sofía y un cheque. La carta decía: «Papá, durante años te culpé por la quiebra del taller, por la pérdida de nuestra casa, por todo lo que cambió en nuestras vidas. Pero ahora que soy adulta, ahora que entiendo mejor cómo funciona el mundo, me doy cuenta de que tú solo estabas haciendo lo mejor que podías con las herramientas que tenías. Diego y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro, sobre el restaurante, sobre nuestros sueños. Y algo que ambos queremos es que tú también tengas la oportunidad de perseguir tus sueños nuevamente. El cheque que acompaña esta carta es el pago inicial de lo que esperamos sea un proyecto a largo plazo. Queremos que uses este dinero para empezar tu propio taller nuevamente. No tiene que ser grande ni ostentoso, solo un espacio donde puedas trabajar en tus propios proyectos, tomar tus propios clientes, ser tu propio jefe otra vez. Sé que vas a decir que no puedes aceptarlo, que es demasiado. Pero papá, por favor déjanos hacer esto. Déjanos ser para ti lo que tú siempre fuiste para mí. Alguien que cree en ti incluso cuando tú no crees en ti mismo. Te amamos y creemos en ti». Sofía y Diego. Julián miró el cheque. Era por 200,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para rentar un espacio pequeño, comprar herramientas básicas, empezar con pie derecho. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro mientras releía la carta una y otra vez. Su hija creía en él. Su hija y su yerno estaban dispuestos a invertir en su futuro, a darle una segunda oportunidad en la vida. Se quedó despierto hasta tarde esa noche, imaginando las posibilidades. Un taller pequeño en las afueras de San Miguel el Alto. Nada ostentoso, solo un espacio honesto donde pudiera crear. Mesas, sillas, puertas, joyeros como el que había hecho para Sofía. Piezas únicas, hechas a mano, con amor y dedicación. No sería fácil. Tendría que ser muy cuidadoso con el dinero, aprender de los errores del pasado, buscar consejo cuando lo necesitara. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no estaba solo. Tenía el apoyo de su hija, de su yerno, y sobre todo, tenía la lección que Fernando le había enseñado aquella noche en la boda.
que nunca es demasiado tarde para levantarse, para reclamar tu dignidad, para empezar de nuevo.